Seguimos en Colosenses 1, 21 y 22. Estaba revisando, por ejemplo, las estadísticas de los divorcios en México. Los divorcios en México hasta 2025. Había escuchado que en el 2020, por causas quizá de la pandemia, el número de divorcios había disminuido, pero vuelta a la actividad regular, volvió a incrementarse. Y el dato hasta el año pasado es que de cada 100 matrimonios, 33.3 terminan en separación. Y es una situación complicada, son temas dolorosos al corazón. También podríamos hablar, por ejemplo, en un sentido parecido, el tema de los despidos en las empresas, despidos justificados o injustificados, que significan separación, ¿no? Cuando eres separado de las personas con las que estás regularmente acostumbrado a estar. Dentro de esos divorcios o despidos hay una clasificación que le llaman o se llaman divorcios hostiles, ¿verdad? No sé si algún divorcio pueda terminar en términos, acabar en términos amigables, algunos dicen, ¿verdad? ¿Vale? Así se clasifica, ¿no? De hecho, la ley tiene dos tipos de divorcio: el necesario, que es el que hay pleito, o el otro, que sea mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento, que no sé si necesariamente son términos. Sí. En estos divorcios hostiles hay más sufrimiento porque hay otros elementos involucrados, hasta la violencia, pues, conflicto alto o intenso, comportamiento destructivo, desprecio, críticas o palabras ofensivas, sarcasmo, incluso hay historias se utilizan a los hijos como arma, ¿no? Para violentar o para, ¿cómo se llama? Manipular, ¿verdad? Negativas de acuerdo, violentos, etcétera. Y hay unas historias muy desgarradoras de ambos casos, tanto de divorcios, separaciones, como de despidos, que incluso terminan en cuestiones violentas hacia los jefes o las empresas o los activos o los lugares de oficina. Todas estas circunstancias implican varias cosas, implican separación, ¿verdad? Implican que ya no perteneces aquí. En esas ocasiones de divorcios hostiles, cuando antes tú estabas acostumbrado a tener llave de tu casa y era un lugar familiar, y es incluso a veces hasta de tu propiedad, la casa, los muebles, lo que compraste o que era de ambos, ahora ya no tienes acceso, ¿verdad? O tienes una orden de restricción porque ya no puedes entrar, aunque en algún momento tú participaste confiadamente. Era tus casas, tus cosas, tu casa, tu lugar, pero ahora tus cosas están afuera, ya no puedes entrar, no tienes ni llave, no tienes acceso, tienes incluso una orden de restricción, y eso produce una sensación de vacío, a veces de amargura o de odio, de rencor que se genera en el corazón de una persona que pasa por este proceso. Antes, que tenías acceso libre, que eras parte de, que tenías confianza para entrar, que eras bienvenido para estar, ahora eres restringido y no tienes acceso aquí. En la Biblia tenemos una historia desgarradora en el libro de Génesis. En el capítulo 3 les invito a que leamos 2 versículos. Después de que Adán y Eva tienen acceso a la creación de Dios y todo lo que Dios ha hecho es para ellos, para que ellos lo trabajen, para que estén ahí, para que disfruten de cada fruto, de la compañía de Dios y de la compañía mutua. Después de la incredulidad y el pecado viene la separación. En el versículo 3, 23, se me hacen 23 y 24, 2 versículos bastante fuertes. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Son dos palabras en el versículo 23. La primera es que lo sacó, ¿verdad? Ya no eres bienvenido aquí, pues la relación se rompió. Tú hiciste algo que ofendió y entonces ya no eres bienvenido. Y la segunda palabra en el 24 es los echó, ¿verdad? Con todas sus cosas afuera. Y el tercer elemento ahí es que guardó el regreso, un querubín y una espada para que no regresaran. ¿Mande? Cambió la chapa y puso candado para que no regresaran. Ya no era su hogar. Es una parte. Sí. Es una situación muy triste. Y tristemente, ese evento que conocemos como la caída, la separación, ha afectado a toda la humanidad después de Adán y Eva. Cuando Colosenses, Pablo nos está escribiendo acerca de la reconciliación, ¿verdad?, a través de Jesucristo, en el versículo 20, Víctor nos enseñó la semana pasada que dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aquí solamente un paréntesis, cómo hay reconciliación entre Dios y todas las cosas de los cielos y de la tierra. Estaba leyendo el comentario justamente de Pérez Millos y es un versículo, dice, complicado porque hay algunas interpretaciones que pueden ser como que incorrectas, pero eventualmente los cielos y la tierra van a ser quemados, van a ser destruidos, pero se acuerdan que en la creación, en el diluvio, Dios hizo una promesa con el arco iris que la tierra no iba a ser destruida por agua nuevamente. Parece que la interpretación de eso, que el cielo y la tierra fueron reconciliados con Dios, es una pausa respecto a la destrucción, ¿verdad? Una pausa respecto a la ira de Dios sobre la tierra, sobre los elementos, y hasta la venida de Jesucristo, como leímos en el 1:17, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo mantiene todavía la creación en una reconciliación, no sé si es temporal, digamos, pero hay una reconciliación o cierta reconciliación respecto a la destrucción. Es solamente un paréntesis, pero luego dice el versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y hace luego referencia en el versículo 20, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar, ya me brinqué, dice mediante la sangre de su cruz, 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Aquí hay varios elementos que tienen que ver con esta reconciliación. El primero es la paz. Cuando una persona es echada, sacada del ámbito donde antes fue bienvenido, hay algo pasa en el corazón donde se pierde la paz. Y ciertamente las guerras o la falta de paz a nivel mundial es por falta de paz a nivel nacional, falta de paz a nivel familiar, falta de paz a nivel personal, ¿verdad? El hombre busca paz, el ser humano busca paz, y no la va a encontrar, la paz no la va a encontrar en su corazón fuera de la reconciliación con Dios. Esa reconciliación siempre va a venir tomando Dios la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Nunca es el hombre, nunca es el ser humano el que busca primero a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios es el que se acercó con Adán primero y le dijo, ¿dónde estás? Buscando la reconciliación. El ser humano no le interesa la reconciliación, por lo menos no ve en el panorama que Dios, o reconciliándose con Dios, pueda tener paz en su corazón. Estas dos palabras del versículo 21, hablando de los colosenses antes de que fueran familia de Dios, les dice, ustedes eran en otro tiempo extraños y enemigos.
el origen de esa posición está justamente en el Edén, ¿verdad? Fueron sacados de la relación con Dios, fueron echados de la presencia de Dios y del disfrute de su comunión. Y mientras el ser humano no sea alcanzado por el Evangelio para la reconciliación, el ser humano seguirá siendo extraño y enemigo de Dios. Le voy a pedir a Mario que nos presente el estudio de estas dos palabras, extraños y enemigo. Gracias, Rafa. Buen día a todos. Rafa me dijo que fuera breve, entonces creo que con unas 2 horas nos basta. Digo, los que saben de mi trayectoria de estudios, fui medio ingeniero y luego me cambié de carrera a Ciencias de la Comunicación. Entonces, a la hora de que Rafa me dijo, pues, el estudio de estas palabras, dije, pues, tengo tiempo de dónde aventar. Podemos estudiar su significado, su origen, su morfología, su sintaxis, todos estos aspectos. Entonces, bueno, aquí tenemos, tal como mencionaba Rafa, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La primera que tenemos que estudiar es la etimología, tal cual de las palabras como las acabamos de escuchar. Extraño proviene del latín extraneus, extra, fuera o más allá, y por lo tanto, extraneus es el que se encuentra allá afuera, el que no pertenece, el que es ajeno. Esta palabra evoluciona en latín a extraneus, en las lenguas romances a extraño, extrano, y en el español extraño tal cual. Entonces, su idea central es que es alguien que no pertenece al grupo, que es ajeno a ese sistema. Entendamos grupo por comunidad, por país, por grupo de amigos, lo que sea, pero es aquel que está afuera, que no pertenece. Y en la parte de enemigo, proviene de inimicus, que es una negación, micus o amicus, que es amigo, por lo tanto el que no es mi amigo, y de ahí brinca al que si no es mi amigo, es mi enemigo, es mi opositor. Entonces su relación principal etimológica es esa relación que actúa como una oposición. La siguiente es también dentro del mismo estudio en el español, es la morfología, es entender cómo la palabra está compuesta. Es un morfema flexivo, está en el extraño, en el singular masculino o en el plural masculino como extraños, y su categoría gramatical es que es un adjetivo calificativo. Califica cómo es esa persona. Particularmente en este caso es también utilizado como un sustantivo, lo que significa que son los extraños. Volvemos, los que están separados de nosotros, como comunidad, como grupo, como lo que sea. Para el enemigo también lo tenemos como un elemento flexivo, singular o plural, enemigo, enemigos, y su categoría es un sustantivo del masculino en plural en este caso específico. Si analizamos su semiótica, que es ahí sí llamas el estudio del significado, pues entonces vemos que en este versículo extraños no solamente implica que son desconocidos, sino que tiene una carga tanto relacional como teológica. Como un elemento denotativo es que es ajenos o no pertenecientes, pero en el contexto connotativo tenemos que son aquellos que se encuentran separados de Dios, que están excluidos, ya sea del pueblo elegido, los judíos, o del pacto. Entonces presenta una ruptura de identidad, son aquellos completamente por fuera. Entonces, dentro de esta lectura semiótica, extraños son aquellos que se encuentran fuera del sistema divino. No tienen acceso, no tienen participación en este plan divino. Para los enemigos también tenemos un aspecto que genera este brinco de extraños, porque el enemigo no solamente muestra que están separados, sino que son activamente hostiles, son los adversarios, son los opositores. Y particularmente, ¿cómo se refiere la Biblia a Satanás? El enemigo, el adversario, el opositor. Entonces, aquí también está mostrando que no solamente estaban separados, eran los de fuera, sino que le pertenecen a Satanás. Entonces,
Su aspecto connotativo es una hostilidad activa, es una oposición consciente. Muy importante este aspecto de consciente. Y también este conflicto ideológico que está presentando. En el texto, la parte de enemigos va incluida con en vuestra mente. Esto es que no solamente se encontraban fuera, como mencionaba, sino que sus pensamientos eran opuestos a todo lo que significa Dios, a todo este plan divino. Entonces, esto es una condición cognitiva, es decir, una condición que mentalmente, activamente, forma parte de estas personas. Ahora ya, si nos vamos directamente a las palabras como fue escrito el versículo, extraño está en el texto original como, y disculpen mi griego, apelotrionormos, que sale de la palabra apalotrio, que significa alienar, excluir, hacer ajeno, separar de una comunidad o relación. Volvemos a que en este caso no es solamente un extraño, sino que es alguien que activamente ha sido excluido, separado. Está en un participio perfecto pasivo que implica que es un estado resultante. Es lo que nos acaba de mencionar Rafa. Por las acciones de incredulidad fueron separados, ya no forman parte de esa comunidad. Desafortunadamente, los primeros separados, Adán y Eva, pues significa que nos llevan a todos de corbata. Ya nadie pertenece a ese grupo selecto de Dios. En cuestión del enemigo, su raíz es ectronus, en su forma base ectronos, que significa enemigo, adversario, alguien hostil, y también implica esta enemistad activa, es una oposición interna, reforzando lo que habíamos visto en su mente. Aquí lo importante es que apolotronio, extraño, es un estado relacional roto, mientras que ectros es una postura interna hostil. A la hora de que se originó esta incredulidad, Dios nos separó, pero nuestra carne es la que activamente dice, no necesito a Dios. Entonces, nuestra carne es la que conscientemente está oponiéndose. Uno describe una posición, nosotros fuimos excluidos por nuestro pecado. El otro describe una actitud, por nuestro pecado, por el orgullo de la carne, dice, no necesito a Dios. Pablo aquí está describiendo una progresión. Como éramos extraños que no pertenecíamos, ahora activamente estamos en contra. Y si vemos también la segunda parte del versículo, en vuestra mente, en nuestra forma de pensar, estamos activamente rechazando a Dios, haciendo malas obras. Por eso mismo que rechazamos a Dios, hacemos malas obras. O sea, básicamente estamos en el hoyo y porque somos orgullosos, en vez de voltear hacia arriba, hacia Dios, decimos, voy a seguir cavando. Extraños lo encontramos en muchos versículos a lo largo de la Biblia. Aquí, por ejemplo, les pongo como muestra en Efesios 2:12, alejados, continúo hablando un poquito más, ajeno a los pactos, porque estamos fuera de esta comunidad, el pacto no nos corresponde. Esa promesa de redención del cielo no es para nosotros. En Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios, no solo estamos fuera del pueblo, sino fuera de la vida divina misma. Job 19:13, mis conocidos se han apartado de mí y mis parientes me son extraños. Aquí está relacionado con esta humanidad, pero tiene este mismo núcleo, ese rompimiento del vínculo que generaba. Si no puedes confiar en tu familia, ¿en quién puedes confiar? Salmo 69:8, extraño he sido para mis hermanos. Dentro del mismo grupo volvemos. Si no puedo confiar en mis hermanos, ¿en quién podría confiar? Isaías 1:7, vuestra tierra asolada por extraños. Aquí los extraños son esos que no pertenecían a la comunidad de Israel, que estaban continuamente atacándolos. Extraños y además hostiles, enemigos. ¿Si me ayudas con el siguiente, por favor? Ahora también, el mismo contexto de la palabra enemigos en la Biblia.
tenemos Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados. Bueno, este es un mensaje de esperanza, porque en nuestra actitud soberbia de ser enemigos de Dios, aún así hay reconciliación por Cristo. Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Dios. Volvemos. No es que nosotros seamos malos, pero es que la carne es mala. Y pues, si nos dejamos llevar por la carne, pues ahí vamos, unos por todos. Santiago 4:4. Amistad del mundo es enemistad contra Dios. La enemistad como esta alineación de lealtades. Si volteas a ver el mundo, no estás volteando a ver a Dios. Y en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Oye, aquí un cambio de este elemento de enemigo. Confirma que este enemigo también es un opositor, pero viene ese elemento donde podemos decir, oye, no solamente esa distancia, pero Dios te dice, voltea a ver a tu enemigo. Si Dios te dice, ama a tus enemigos, significa que Dios puede amar a sus enemigos. ¿Cómo Dios ama a sus enemigos? A través de Cristo, que genera ese elemento de redención. Entonces aquí tenemos, de todo esto podemos rescatar que extraño implica un elemento de exclusión, una pérdida de identidad, ya no somos hijos de Dios, esta ruptura del pacto y una ausencia de la participación. El pacto no es para nosotros. Enemigo implica una oposición activa. La carne siempre va a voltear para sí misma, va a intentar hacer todo lo posible para ignorar a Dios. Conflicto de voluntades. Nosotros podemos decir, es que quiero voltear a Dios, pero la carne no me deja. Qué bueno que la carne no te deja, porque nosotros no somos los que volteamos a Dios. Dios es el que hace que nosotros vayamos a Él. Implica también una hostilidad, ya sea explícita o implícita, y tiene una dirección moral contraria a lo que dicta Dios. Y aquí, bueno, retomamos Colosenses 1:21. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Y este texto también lo podemos ver reflejado en Efesios. Los invito a Efesios 2:19. Okay. Ay, bueno, quité esta. Y Efesios 2:19 en particular dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no estamos separados, ya formamos parte de esta familia. Y en Efesios también 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no somos enemigos. Ya esta ley que marcaba que por el pecado estábamos muertos, que éramos opositores, que le pertenecíamos al enemigo, a Satanás, está roto. Aquí lo importante es la estructura. Primero elimina la enemistad. Efesios 2:15 va antes que 2:19. Y luego restaura la pertenencia. Entonces Cristo en su sacrificio eliminó esta ley que dice que por nuestros pecados nos presenta una opción, y por su mismo sacrificio ahora nos restaura, nos integra en este grupo y nos hace familia de Dios. Entonces aquí este extraño, este ente alienígena a nuestro grupo es un problema de posición. No pertenecemos. El enemigo es un problema de disposición. Estamos en contra, no queremos. Pero la reconciliación en Cristo resuelve ambos. Cambia nuestra posición, ya no somos extraños, y cambia nuestra disposición, ya no somos enemigos. Entonces la Biblia no trata estos términos como que si fuesen sinónimos. Extraño y enemigo son distintos, pero uno es a causa del otro, son elementos subsecuentes. Porque somos extraños, pues seguimos cavando, y ahora también somos enemigos. Entonces estábamos fuera y estamos ahora en contra.
Pero a través de la redención y la reconciliación de Cristo, ahora estamos dentro y estamos en paz. Bueno, creo que no me tomé 2 horas. Gracias. Gracias, Mario. Pasado imperfecto. Pasivo. Cuando hemos hablado de que Jesucristo es la imagen de Dios, en este proceso de reconciliación vemos cómo Jesucristo muestra el corazón de Dios en la reconciliación. El corazón de Dios es buscar al ser humano, buscarte. Y cuando hablamos de amigos, familiares que deseamos que se conviertan, nuestra oración puede ser esa, pues que Dios manifieste su misericordia y los alcance en su amor con el Evangelio. Aquí hay 2 cosas que quiero mencionar, que una vez que Adán y Eva fueron expulsados, que fueron echados, separados de Dios, cambió su posición. Son estas 2 palabras que hemos estudiado ya por mucho tiempo, entender la diferencia entre la posición y la condición. El versículo 1:21 dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos. Esa es la posición, es lo que eran, ¿sí? Eran en vuestra mente, haciendo malas obras. Esa es la condición. ¿Sí ven la diferencia entre los dos? La posición, lo que eres, la condición, lo que haces. Y aquí Pablo lo está expresando diciendo, eran extraños y enemigos, haciendo malas obras. Y aquí en Colosenses más adelante, no lo busquen, pero en el 3:5 describe esas malas obras que también hemos visto en el estudio de Gálatas. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ustedes anduvieron en otro tiempo, dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De acuerdo a lo que eres, o más bien basado en lo que eres, es lo que haces. Entonces lo que Dios hace en esa reconciliación, una vez que nos alcanza con el Evangelio, por fe y por gracia, el Evangelio alumbra nuestro entendimiento. En el versículo 20 y 22 de Colosenses 1, dice que es por medio de Jesucristo. Vean en el versículo 20, al principio dice, y por medio de Él reconciliar. ¿Sí? En el versículo 20, ¿ya lo vieron? 3 veces menciona por medio. El primero es en el 1:20, por medio de Él. La segunda vez está en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Me faltó en el 20 también está. En el 20 está 2 veces, y por medio de Él, y luego dice abajo, haciendo la paz mediante la sangre. ¿Sí? Por medio de Él, mediante la sangre, y en el 22, por medio de la muerte. ¿Sí los vieron ya? ¿Sí? Si lo desglosamos un poquito. Esta reconciliación tiene que ser exclusivamente, o es ofrecida y llevada a cabo exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y en el sacrificio de Jesucristo menciona 2 aspectos, que es la sangre y su cuerpo. Estas son 2 aspectos diferentes del mismo hecho, del sacrificio. Ahorita vamos a entrar en eso. Piensen en esto. Este Jesús o Jesucristo que Pablo está exaltando en el libro como la imagen de Dios, el primogénito de la creación, sustenta todas las cosas, Él es la cabeza de la iglesia y Él es la plenitud de Dios. Vean la paradoja.
este Jesucristo exaltado de esta manera es el que es molido y muerto. ¿Sí? Ya es obvio que ya lo saben. Es obvio que ya lo sabemos. Pero piensen en la magnitud del asunto, pues. ¿Verdad? Lo voy a repetir. Jesucristo, que es la imagen de Dios, que hizo todas las cosas, que sustenta todas las cosas, que es la cabeza de la iglesia y es la preeminencia de la iglesia, es por Él y para Él, y en Él habita toda la plenitud de Dios, es molido para poder reconciliarte con Él. Y estos dos aspectos, por medio de Jesucristo, su sangre y su cuerpo, ¿qué les recuerda? Cuando hablamos de su sangre y su cuerpo. Juan, ¿eh? Juan 6, ¿qué dice? Ok, es como la anticipación de la muerte. Adriana dijo la Santa Cena. Jesús a sus discípulos les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad, comed. El vino representa su sangre, el pan representa su cuerpo. Esos son los dos elementos mencionados aquí en Colosenses. Por medio de su sangre y su cuerpo es que tú alcanzas reconciliación con Dios. En el Antiguo Testamento, Adán y Eva, que fueron expulsados, fueron justificados por la muerte de un animal, ¿sí? Por el cuerpo y la sangre de un animal. La sangre, fueron vestidos con las pieles del animal, y la sangre derramada del animal les cubrió de la ira de Dios. Y cuando Jesucristo es presentado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan de esas palabras? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace su sangre. ¿Sí, Vic, ibas a decir algo? Sí, o sea, perdón, era Juan 6, 53, dice: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ajá, comer su... En vosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y los tenéis en día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ajá, es participar de su cuerpo y de su sangre, es justamente creer en este hecho. Está anticipando. Cuando hablamos de la sangre, un ser humano promedio, una persona promedio, tiene entre 4 y 6 litros de sangre, ¿verdad? Lo que no consulté, a ver si Vianey o el Doc saben, ¿cuánta sangre puede una persona perder sin llegar a morir? Quizá en una transfusión, en una donación. ¿Mande? ¿Cuánto se puede donar? 400 mililitros. Una donación es de 400 mililitros. 400 mililitros. Donación, ajá. Donación. Cada Okay. 2 meses. No estudié, a ver si lo indago. Si una persona tiene unos 4 a 6 litros de sangre en su cuerpo, pongámoslo en 5, si perdiera 1 litro, 2 litros de sangre, ¿no alcanza a sobrevivir? 1 litro a lo mejor sí. O sea, que se corte y esté perdiendo sangre y sea rescatado para que sobreviva. ¿Sí? Sí. Según internet, dice que el cuerpo humano dice entre 10 y 12 litros, entonces que si pierdes entre 5 o 6 litros, que puedes antes de morir. La Biblia menciona, gracias José, la Biblia menciona que la vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo es por la sangre. La sangre es el líquido vital, ¿verdad? Circula por las arterias, venas, capilares y lleva, una de sus funciones principales es llevar oxígeno a todo el cuerpo. A partir de los pulmones lleva oxígeno por los glóbulos rojos. Y está compuesta de plasma, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y justamente les voy a pasar
¿Han visto el diseño de los glóbulos rojos? ¿Cómo está diseñado un glóbulo rojo? Es un disco, pero al mismo tiempo es bicóncavo, es decir, el centro están pandeados, es cóncavo. ¿Sí? Asegura que en el borde almacene, pero que también pueda ser flexible para poder circular a través de ¿cómo se llama? Las arterias o las venas o las partes donde haya poca circulación o haya, ¿cómo se llama? Sí, poco espacio para circular, entonces tiene flexibilidad de cargar o transportar oxígeno, nutrientes, hormonas y elimina el CO2. Eso fue un diseño interesante, pues un diseño perfecto de Dios para llevar oxígeno a todo el cuerpo. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué hubiera pasado si el asunto es perdonar los pecados y la sangre cubre los pecados? ¿Por qué llevar hasta la muerte a Jesús? ¿Sí me explico? ¿Por qué no derramar cierta cantidad de sangre y decir, ok, esa sangre ya fue suficiente para pagar los pecados de todos? ¿Por qué llevar a Jesucristo hasta la muerte? Y por cierto, Jesucristo fue torturado. Los corderos no eran torturados. ¿Sí? Los corderos presentados como sacrificio nunca eran torturados, eran llevados y degollados para derramar su sangre. Pero el odio o el castigo sobre su cuerpo, la tortura, les pasé por ahí una foto hace unos días del flagrum, que es el látigo de los romanos, de 9 colas, y en las puntas tenían metal, hueso o metal, sí, para que desgarraban literalmente el cuerpo, la piel. Y cuando hablamos de dolor, les decía la otra vez que una vez que Vianney me inyectó en el ojo, sentí que me estaba desmayando ahí. Y nos platicaste tú que una persona más grande que yo le inyectaste y casi estaba desmayando, ¿no? Por el dolor. ¿Cómo? Se veía como un hombre rudo, grande, tatuado, pero cuando le pusiste la inyección... ¿Cuándo qué? Se estaba desmayando porque le inyectó y el dolor fue tan grande de la inyección en el ojo. Bueno, esa me la hizo a mí también. ¿Cómo? Para darme ánimo. Jesucristo sufrió, fue torturado, sufrió un dolor tan grande que perdió mucha sangre en todo el proceso por el látigo, las colas, las puntas, y luego colgado de la cruz. ¿Por qué llevarlo hasta la muerte? Porque los elementos por medio de los cuales era lograda la reconciliación y la obra completa es la sangre, pero también el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo tenía que morir, tenía que llevar hasta la muerte. En todo el dolor fue molido, fue desfigurado, murió sin pecado. Jesucristo no era hijo de Adán. Jesucristo no era hijo de Adán. Era el Hijo de Dios sin pecado. Isaías 53, déjenme leérselos, no lo busquen para no perder la atención. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su sangre cubrió tus pecados. No los cubrió, los quitó, los perdonó. Su sangre tiene que ver con los pecados. Pero su cuerpo tiene que ver con tu posición. ¿Sí? Su cuerpo molido y entregado, llevado hasta la muerte, tiene que ver con sacarte de la familia de Adán, de librarnos de la familia de Adán. Y aquí les leo el versículo que les compartí ayer de Hebreos, no lo busquen, Hebreos 2.
2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí están los elementos del ser humano, carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El cuerpo o la muerte de su cuerpo tiene que ver con rescatarnos, darnos libertad de lo que éramos en Adán, extraños y enemigos. Dejas de ser extraño y enemigo por medio de la entrega de su carne, la muerte. Tienes libertad. ¿Han escuchado a alguien esta expresión, orar, pedir que cuando alguien ora por mis hijos o cualquier cosa, dice que lo cubro con la sangre de Cristo, lo cubro con la sangre de Cristo? Realmente eso no tiene ningún sustento adecuado, correcto, porque la sangre de Jesucristo es exclusivamente, su función es perdonar nuestros pecados. No hay actividad hoy para la sangre de Jesucristo. Fue presentada una sola vez, para siempre, un sacrificio perfecto, y damos gracias a Dios por la sangre entregada que perdona mis pecados, y confiar en ello, porque es un perdón perpetuo, permanente. ¿Vale? La obra fue consumada. Fue consumada. Ajá. No quedó a medias, no quedó consumada. Fue terminada. Sí. Sí. Pero es que si analizamos la nación de Israel no solamente tenía una fiesta, tenía varias. Ajá. El Cordero Pascual, el plan era que derramaba la sangre, el sacerdote lo llevaba al propiciatorio para cubrir los pecados de la nación por un año. Pero la gente no llevaba qué hacer con la culpa del pecado. Sí. Entonces tenían otra fiesta diferente, donde tenían 2 bueyes, uno era sacrificado para acabar con la culpa, se echaban suertes por Azazel y por el buey, y el buey que le tocaba quedar vivo era el que cargaba la culpa. Okay. El pueblo lo perseguía y lo correteaba para que se fuera lejos del pueblo y se desbarrancara y se llevara la culpa. Okay. Entonces, y luego estaba la fiesta de los tabernáculos como reconciliación. Entonces, habría que analizar todas las fiestas que tenían la nación de Israel. Bueno, le decían fiestas porque eran las ideas de tradición. Celebración, sí. Pero cada una tenía un propósito diferente. En Cristo sí se cumplen todas. Por eso no era más grande el sacrificio de Cristo de hacerle más cosas para que fuera más emocionante o más valor, sino porque tenía más componentes de salvación, reconciliación, redención. Ocurren unas de 8 a 10 cosas cuando creemos en Cristo, que Dios nos salva, nos reconcilia, nos pone en su familia, nos da sanación, o sea, todo lo que había nos libra del imperio del pecado. En sí. aquellos momentos era por partes. Era El Cordero como Pascual cubría el pecado, y ahora Cristo no solo lo cubrió, lo quitó, pero también nos reconcilió, nos salvó, nos justificó, o sea, hizo un montón de cosas, sí, que la nación de Israel lo hacía por secciones o como por partes. una sombra Una sombra de lo que habría de venir. de lo que sería la obra de Cristo completa. Sí, sí. Sí, gracias, Julio, correcto. Todo mezclado. Ahí en Cristo fue todo junto. Voy terminando. La sangre está diseñada y su propósito es para perdonar perpetuamente tus pecados. Y podemos dar gracias a Dios por el perdón de los pecados en Jesucristo. Cada vez que sintamos esa culpa y sintamos o sepamos que hemos desobedecido o que hemos sido incrédulos o hecho algo incorrecto, alguien decía, no vaya a sonar mal esto, pero ni siquiera tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿sí? No se vaya a escuchar mal, más bien es, demos gracias a Dios por su perdón, porque Él nos los ofrece antes de que tú se lo pidas. Y lo he comentado en otras ocasiones, que a nivel humano, ¿sí? Cuando ofendemos a alguien, tenemos que mostrarle nuestro arrepentimiento y nuestra promesa quizá de cambio, nuestra actitud, y decirle, te prometo, te juro, te aseguro que ya no lo voy a volver a hacer,
por favor, perdóname. Y la otra persona decide o no si nos va a perdonar, ¿sí? Según mi actitud, mis cambios, si he hecho lo necesario para la reconciliación, ¿sí? Pero no es así con Dios. A nivel humano a veces sucede así, pero con Dios no tenemos que convencerlo para que nos perdone, ¿sí? Decirle: Dios, es la última vez, ahora sí lo voy a hacer, de verdad que ahora sí voy a cambiar, ¿sí? Para que Dios se convenza y nos perdone. Sino conociéndonos, aún siendo sus enemigos, Dios nos ha amado y nos ha perdonado y nos ha provisto esa reconciliación por medio de Jesucristo, en su sangre y en su cuerpo. Cuando pequemos, demos gracias a Dios por el perdón que Él ya nos ha ofrecido, y descansemos en eso con una conciencia limpia, libre de culpa. La carne tenía que morir para librarnos de la esclavitud del pecado, para romper la maldición de ser familia de Adán. Y ahora eres puesto en Cristo. Cuando Él resucita, tú resucitas con Él a una nueva creación. Y ahora en el versículo 22 dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es tu nueva, ¿qué? Tu nueva posición, tu nueva identidad. Ya no eres extraño y enemigo, ahora eres santo, sin mancha, irreprensible. ¿Sí lo ven? O Dios te perdonó en la sangre para decir: ahora tú dale para que seas sin mancha, santo, irreprensible. Ahí me llamas cuando no puedas. No, diario. Dios no nos deja así a la mitad. Dios cambia nuestra posición, nos pone en Cristo y ya te ve como santo, como sin defecto. Eso significa sin mancha. Dios te ve sin defecto porque estás en Cristo. Y no hay otra forma de que delante de Él podamos ser irreprensibles o irreprochables o sin acusación, a menos que sea porque estás en Cristo. Delante de Él, esa es tu nueva posición en Cristo. Y hemos de abrazarla por fe. Tenemos que dar gracias a Dios por mi nueva posición. Gracias porque ya no soy extranjero, enemigo. Dios nunca te vuelve a ver como extranjero y enemigo. Nunca te vuelve a ver en tus peores días, en tus peores pecados, en tus peores rebeliones. Dios no te ve como extranjero y enemigo. Esa es la imagen de Dios, esa es la misericordia de Dios, es el alcance de que el Creador y el que sustenta todas las cosas haya sido molido y entregado, derramando su sangre por nosotros. Delante de Él tú te puedes ver como reconciliado, tienes paz con Dios. Por cierto, Víctor, Filipenses que leíste 4 tiene todo que ver, porque en Filipenses 4 dice: y la paz de Dios guardará vuestros corazones, y luego dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Ese es el Dios de paz con el que estamos reconciliados. Regresas a casa, eres acepto y tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios. Dios no tiene nada que reprocharte, porque ya estás en Cristo y hemos de caminar en fe en esa nueva posición. Gracias, Víctor, adelante.